Bregman, justamente. Exacto. Así que muchísimas gracias a la candidata jefa porteña por la ciudad de Buenos Aires. Primero que nada, hoy algunas declaraciones suyas respecto de Milani llamaron mucho la atención. Si las puede comentar respecto de esta noticia que la verdad para muchos era inesperada. ¿Qué es lo que piensa respecto de Bueno, yo soy abogada en la causa en la que se investigan la participación de Milani en la dictadura. Sí. Hace muy poquitos días presentamos un querellante, Oscar Schaller, en la ciudad de La Rioja con mis compañeros del Centro Profesionales por los Derechos Humanos. Y bueno, nosotros, por supuesto que hoy yo estaba en una conferencia de prensa llamada por los trabajadores de Cerámica Zanón, estaba Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, y cuando llegó la noticia todos nos sorprendimos porque hace mucho tiempo que venimos diciendo que Milani no solo no tiene que estar al mando del ejército, sino que tiene que estar siendo juzgado por la justicia, algo que no ha ocurrido, y que era evidente que mientras él tuviera ese alto cargo era un impedimento total para que ningún juez... Eso bloqueaba. Bloqueaba porque si la justicia no se caracteriza precisamente por investigar los crímenes de lesa humanidad, si no encuentra un ex detenido que lo denuncie, si los organismos no pelean, mucho menos cuando está al mando del ejército quien se denuncia. Así que creo que es una noticia que a Graciela Ledo, que a la familia del soldado Ledo, a las madres, a todos los que venimos luchando desde hace tiempo porque se juzgue a Milani. Es uno de los que participó en el genocidio que se llevó adelante en la Argentina y que el gobierno sostuvo mientras pudo lo sostuvo. Incluso muchos de sus funcionarios han salido a defender a Milani. Creo que era el más defendido de todos, porque todos tenían que hacer como un compromiso, hasta Eve de Bonafini defendiendo a Milani. Sí, hubo un reportaje, algo que parecía insólito, por parte de quienes venían muchas veces de tipo de defensa. Y ya hablamos de tu función, porque pasaste muy bien las PASO y tenés una idea también para gobernar la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué crees que sucede lo que sucede con Milani? Con Milani... Creo que Milani es la punta de un iceberg. Mira, con Nicolás del Caño, mi compañero del PTS, también en el Frente de Izquierda, cuando Capitanich era jefe de gabinete todavía el año pasado, le pedimos que nos diga cuántos miembros de las Fuerzas Armadas quedaban en funciones y que habían participado en la dictadura. Y el número es escalofriante, son más de 3.300. Muchísimos. Es muchísimo porque las Fuerzas Armadas son relativamente chicas en la Argentina ahora, y que haya 3.300 miembros que provienen de la dictadura habla de algo que nosotros siempre denunciamos, y es el doble discurso de este gobierno, que por un lado se autodenomina defensor de los derechos humanos, pero tiene 3.300 miembros que participaron, seguramente muchos de ellos, en centros clandestinos de detención, en operativos de secuestro, exactamente. 3.300. 3.308. Bueno, hablamos un poquito de la ciudad. Claro. ¿Se puede romper? ¿Está polarizado? ¿Se puede romper eso, Miriam, o está muy complicado? Y siempre se intenta polarizar, es la característica de las últimas elecciones. Sí. Nosotros en Mendoza lo logramos, este fin de semana hubo elecciones en Mendoza y nuestra compañera Noelia Barbeito, también de mi partido, del PTS, con el Frente de Izquierda, logró más de 10% de los votos. 11 y pico, ¿no? Sí, más de 100.000 votos. Histórico en una elección ejecutiva, porque era gobernador, creo que desde el 83 a esta parte no debe haber otra elección con tanta cantidad de votos. Así que se puede, pero la ciudad de Buenos Aires fueron armadas en forma absolutamente proscriptiva las elecciones. Ustedes saben que no hay un solo espacio de radio y televisión gratuito para difundir las ideas. Difundir las ideas, y que pueden llegar a un electorado de más de 2 millones de personas, porque no estamos hablando de una pequeña ciudad. Y a la par de eso contamos con el aparato del PRO de la ciudad de Buenos Aires puesto a disposición de la campaña electoral de Rodríguez Larreta. Lo sufrió hasta la propia Michetti, así que de más está decirlo lo que queda eso para nosotros. Y por el otro lado, el gobierno nacional sosteniendo descaradamente la campaña de Recalde. Entonces tenemos dos grandes aparatos poniendo dinero oficial en las campañas y teniendo que participar en ese esquema. Es muy difícil romper la polarización. Ahora, nosotros lo que queremos llamar la atención, porque creo que ahora se cerraron las listas para las elecciones nacionales. Sí. Entonces, también eso tiene que hacer repensar el voto en la ciudad. ¿Y por qué lo digo? Porque el que vote a Lustó está votando dentro del espacio del macrismo, ¿está claro? De cara a octubre van a ir juntos en ese espacio. Entonces, ¿quién puede pensar que Lustó
va a enfrentar seriamente, o sus legisladores... Perdón, es divertido porque es el mismo, el argumento que vos usás, que probablemente sea cierto, es el mismo argumento que usa Mariano Recalde. Ahora me lo dejas completar para saber que no. Dale, porque Recalde dice lo mismo, dice... Mira, dice, bueno, pero es verdad. si Recalde dice que ahora son las 4:30 de la tarde, yo le voy a decir que tiene razón. Si es verdad, es verdad. Además, ¿quién puede discutirlo? ¿Vos te parece que los legisladores van a oponer una política muy fuerte contra Macri cuando saben que perjudican una candidatura que ellos apoyan a nivel nacional? No es creíble. Pero Recalde lo que no dice es que si yo voto Recalde, fortalezco a Scioli. Entonces vos votas Recalde, te sale Scioli. Tampoco lo niega, claro. Bueno, pero él está intentando contraponer político. Un perfil mucho más progresista en la ciudad contra el macrismo, pero yo no sé qué diferencias hay entre Macri y Scioli, al menos yo todavía no las encuentro mucho. Creo que también hay que marcar eso. Quien hoy apuesta por Recalde está apostando por un voto que fortalece al sciolismo. Uno vota Recalde, pero no hay candidato de una ese autonomía espacio... entre elijo a mi jefe de gobierno que tiene que ver con lo mío, lo cotidiano, mi transporte, mi seguridad, mi estacionamiento, la limpieza, el mi tránsito, plaza, mi higiene, con un plan nacional, no. No, porque si vos te fijás, el macrismo no tuvo mayoría propia en la ciudad y el gran apoyo que nunca tuvo, claro. Nunca tuvo. ¿Y cómo conformó la mayoría para los shopping, para los mega emprendimientos inmobiliarios que se autorizaron en esta ciudad? ¿Cómo lo hizo? Con acuerdos con el kirchnerismo y con el espacio de Eco. Entonces creo que todos saben que si hay alguien que no va a ser cómplice con eso es la izquierda, que es necesario que nosotros estemos en la legislatura de la ciudad con un fuerte bloque, porque no vamos a ser cómplice de ninguno de esos negociados, porque queremos una ciudad totalmente distinta, ¿no? Una ciudad pensada para los grandes empresarios, donde la juventud, las mujeres no tienen ninguna perspectiva. Acceder a una vivienda es imposible en la ciudad de Buenos Aires. ¿A dónde va a parar en La Plata el Banco Ciudad? Es una gran incógnita porque no va a créditos para solucionar uno de los grandes problemas que tiene la ciudad, que es el de la vivienda. Yo alquilo hace más de 22 años y la verdad que es imposible. Bueno, pero ahora alquilar se puede. Sí, no bueno. se puede. Alquilar se no puede. No es puedo. el título de un plan. Tenés más de hasta 35 años y ya los pasé. Así que vale. Siempre nos y además era un cupo de 2.000. Era un cupo de 2.000. Realmente a eso me refiero, que usan el dinero público para hacer publicidad de un candidato. Lo largan en campaña electoral, no soluciona el problema de la vivienda, y cuando hay crisis como hubo y se demostró en el Parque Indoamericano, en el barrio Papa Francisco, lo resuelven con la represión, en el caso del Indoamericano combinada también con la federal y en el Papa Francisco con la Gendarmería del Gobierno Nacional. Así que nosotros queremos mostrar que hay otra ciudad, que no es esa ciudad amarilla de pochoclos y globos que reparten, sino que es una ciudad donde los chicos mueren en talleres clandestinos, y que a nosotros nos enorgullece que, por ejemplo, Eduardo Toro, un trabajador de una textil, Elemento, una textil de estas que hace trabajar a sus trabajadores en condiciones muy precarias, es candidato a nuestras listas, trabajadoras del INDEC. Todos esos jóvenes que hoy están luchando en los colegios secundarios porque no tienen gas. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay decenas de colegios sin gas. Bueno, esos jóvenes integran nuestras listas, así que todos saben que cómplices con la legislatura de la ciudad y con esos partidos no van a ser. Miriam, ¿cuál es la política que ustedes plantean para la cuestión del transporte? Hoy, por ejemplo, se presentó, entre otras cosas, incluso ahora también es muy seguido en Twitter, el subtren, lo voy a leer porque la verdad que es casi complicado. Mira, ahí tenés las imágenes. El subtren Metrocleta, así se llama ese hashtag, es decir, esa etiqueta en Twitter, por subte, obviamente, es peor que el Gmail de Lustó, ¿no? Bueno, hay muchas bromas en este momento respecto de esto. Subtren Metrocleta. Por Metrobús, ¿no? Que se ha presentado. No estaríamos dentro por del bicicleta. castellano, me parece. Bueno, no. Están tratando, digamos, de hacer, no sé, algún tipo de llamado de atención vía redes sociales. Digo, ¿qué pensás de cómo se gestionó hasta ahora el tema transporte y cuáles serían las propuestas de ustedes? Lo primero que pienso es que eso que mostraban ahí viola un fallo reciente del Tribunal de Justicia de la Ciudad, que le prohibió que sigan haciendo publicidad oficial velada, que es esto, para el candidato Rodríguez Larreta. Claro. Entonces, lo primero que pienso es que nuevamente es dinero público, 2 millones por día, que nosotros venimos exigiendo que se ponga a disposición de una campaña contra la violencia de género que se dedica para promocionar al candidato del gobierno de la ciudad. Entonces, eso creo que
primero hay que marcarlo. ¿El qué es lo que no puede, Miriam? ¿Participar de inauguraciones? Y es que es notorio que esto está armado, además se confunden los colores de la ciudad que utilizan para Buenos Aires con lo de su propia campaña. Es notorio que están los candidatos, creo que estaba María Eugenia Vidal. Sí, está Diego Santilli. Sí, está sentado al lado de su compañero de fórmula. Ajá, sí, está Michetti. Y la otra fórmula. Lo que pasa es que la alguno también te puede decir, ellos son gobierno en el día de hoy, Macri es jefe de gobierno, todavía. Ya lo analizó la justicia y ya le dijo y que ya no va dijo más, que no se puede. no va más, que es perfecto, verdad lo que estamos denunciando. Hay una violación y es palabra ya confirmada por la justicia. Exacto, porque está armado además con las dos fórmulas juntas, sentados al lado, o sea, ni siquiera se cuidaron en mezclarse, es una foto de campaña evidente. En relación a lo que decías del transporte, nosotros decimos que tiene que haber un plan racional de transporte, que no son estos anuncios espasmódicos que hace el macrismo, ahora voy a hacer una obra en la 9 de julio, ahora voy a hacer un bulevar que después desarmo para que por arriba pase el Metrobús. El de Cabildo. Claro, y de paso mis amigos ganan todas las obras públicas, los mismos amigos de siempre. Nosotros decimos que tiene que haber un plan racional de transporte y que integre también el área metropolitana. Es imposible pensar el transporte en la ciudad de Buenos Aires y miente aquel que dice que lo puede solucionar como un problema de la ciudad, cuando los autos vienen de Gran Buenos Aires. Exacto. Entonces lo que hay que hacer es un plan que integre todos los métodos de transporte y que tienen que opinar los trabajadores. Yo creo que el subte funcionaría, no mejor, funcionaría muy bien si los propios trabajadores lo administraran con un comité de usuarios. Porque hoy lo único que hace la empresa privada es llevarse las ganancias y el Estado pone los gastos, por ejemplo, la compra de vagones, endeudando al Estado en dólares, que es lo que hizo el macrismo. Compró vagones que no sirven para la línea B, tienen problemas con las señales, tuvieron que adaptar los antenes. En la que va por debajo de la Casa Rosada, ¿cuál es la E? Sí, está parado. ¿Pero por qué está parado eso? El otro día vi una foto y no están las vías. Hace años. Porque el macrismo hace tiempo además que decidió hacer obras que son bastante más rápidas, visibles y evidentemente pueden manejarla mejor sus amigos, que son las obras por arriba, no por abajo, que es lo que todo el mundo pide para que el tránsito no siga la intención. Pero esa que le falta, poner las vías, porque sería un buen desagote. Además la obra está, el túnel, que es lo más complejo, ya se no hizo. conozco hasta qué se llegó a avanzar, pero es notorio que está parada hace mucho tiempo. En realidad es una obra que le hizo el gobierno nacional, y que en definitiva sí, se terminó, ¿no? Falta simplemente claro, está el túnel, que es lo más complejo. Hizo el traspaso al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No se pondrán de acuerdo en quién corta la cinta, pero ahora está quedó paralizado. Emilian, ¿se pueden construir subtes o por los costos es imposible? No, más líneas, digo. Se deberían construir y además los trabajadores señalan todo esto que te estoy diciendo, la compra de vagones, cualquier trabajador no hubiese comprado lo que compraron de la manera que lo compraron. Se podrían haber fabricado acá, lo que pasa es que en Fer, que fabricaba vagones, los cierran y los compran en otro lugar, endeudando la ciudad en dólares. Después Macri dice que va a devaluar, y entonces ¿por qué endeudó la ciudad en dólares? Son un montón de cosas que hay que llamar la atención, pero que no está pensado para que el trabajador ahorre tiempo de lo que tarda en llegar a su trabajo, los estudiantes llegar a su lugar de estudio, sino que se van pensando como distintas cosas que le convienen al gobierno. A mí me encanta la idea. Ahora yo me pregunto, ¿es posible gestionar como si fuese una suerte de cooperativa en cuestiones que tienen que ver con el Estado? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo ¿Hay ejemplos, digamos? Tenemos ejemplos de la Argentina. Mira, yo soy abogada de Cerámica Sanón de Neuquén desde hace 15 años, un poco más. Cuando los trabajadores de la fábrica la abandonaron los empresarios, se llevaron la plata afuera, como hacen tantos, y ellos quedaron con la fábrica, para que la ocuparon y la pusieron a producir. Todo el mundo decía es imposible porque era la cerámica en ese momento más grande de América Latina. Y bueno, hasta el día de hoy siguen funcionando. Sí, ese es el ejemplo paradigmático, pero yo me pregunto si en el Estado ¿es traspolable ese modelo? Y mira, es más fácil todavía el subte, porque el subte no es que tenés que salir a conseguir un mercado. El usuario está, y lo que pasa, lo que no sirve es lo de hoy, donde el Estado tiene gasto y las ganancias se las lleva un privado, porque el subte es el transporte, es la publicidad que hay en el subte, que son millones de pesos. El subsidio. Los subsidios. Porque es decir, hoy ¿cuánto costaría un pasaje si no estuviera subsidiado? Exactamente. Según el PRO, 6 pesos. ¿Y hay ejemplos en el mundo, Miriam, de situaciones así, digamos, donde el Estado... Empresas estatales, sí. Lo que nosotros decimos es que no queremos empresas estatales en el sentido que todo el mundo se representa, donde va a venir un funcionario de turno que se va a enriquecer y que hay tantas denuncias como, bueno, hoy se hacen con aerolíneas.
Nosotros lo que decimos es que tiene que ser gestionado bajo control de los trabajadores y de usuarios. Los trabajadores saben cuál es la frecuencia que tiene que haber en el subte. Y el usuario también, obviamente. El usuario también, y bueno, y uno sabe exactamente cómo tiene que funcionar, y eso es lo que peleamos nosotros. Y los ejemplos también hay que crearlos. Mirá, si los trabajadores de Cerámica Sanón se hubiesen quedado pensando si había algún antecedente en el mundo, hoy no arrancaba. No arrancaban. Y hoy, perdóname, en Grecia, un compañero nuestro, Raúl Godoy, viajó a Grecia hace unos años, invitado desde allí, y en Grecia le decían, hace 2 años, cuando empezó la crisis, le decían que estaban tomando el ejemplo de Sanón. O sea, en Grecia conocían el ejemplo de Sanón en Neuquén, Argentina. Entonces creo que esos ejemplos que dan los trabajadores también después... Hay que exportarlos. Hay que exportarlos. Miriam, y el tema de la seguridad y la policía, porque hay una disputa, la federal tendría que pertenecer al gobierno porteño, al gobierno de la ciudad, la metropolitana que se armó, algunos dicen que es bárbaro, otros dicen no sirve para nada. ¿Qué pensás vos de este tema? Varias cosas. La primera, de la metropolitana, nosotros venimos haciendo una denuncia muy fuerte porque lo que está haciendo Mauricio Macri con la metropolitana realmente es preocupante. Está tomando todos los exonerados de la federal y de la bonaerense, lo cual ya es mucho decir que alguien lo exoneren de la federal o de la bonaerense, y él los está tomando y está militarizando la metropolitana, tomando personal que proviene de las Fuerzas Armadas, algo que está prohibido, pero que hace tiempo que los viene haciendo centralmente de la Armada. De las 3 fuerzas, la mayor parte proviene de la Armada. Hay una estadística, un informe que se hizo a la legislatura de la ciudad hace un tiempo y decía que de los 52 altos mandos de la metropolitana, 38 provienen de la dictadura. Es decir, nuevamente, otra cosa preocupante, que se ponga una fuerza que supuestamente era nueva, democrática, están tomando personas que estuvieron en centros clandestinos de detención, como hablábamos hoy. Los milanis que hay los están tomando en la metropolitana. Y lo otro, que la discusión que se hace de seguridad, centralmente en época de campaña electoral, que es donde estos temas aparecen, es falsa. Nosotros lo que decimos es que el modelo de militarizar la ciudad poniendo la metropolitana, la federal, la prefectura, la gendarmería... Claro, tanta fuerza, ¿no? Fracasó porque creció la trata de personas, el narcotráfico. Sí. Nosotros decimos que hay que terminar con las complicidades. Bueno, vos hablas muchas veces del tema del fútbol. No es que no se sabe que hay complicidad con los barras bravas. Claro, el tema es romper todo eso. Bueno, eso es lo que no están dispuestos. ¿Por qué? Porque estos partidos tradicionales de la política tienen muchas relaciones con los clubes de fútbol, ni hablar. Bueno, el ejemplo de Boca, River, Independiente, creo que en cada uno podríamos hacer la lista de esas relaciones. Ahora todo el mundo se escandaliza por las escuchas estas que salieron y realmente son escandalosas, pero lo que demuestran es un entramado de los cuales las fuerzas de seguridad no están exentas, sino que al revés hay casos de que se comenta cómo incluso provocan incidentes para que después se refuerce. Forman parte del problema. Forman parte. Entonces nosotros decimos que lo que hay que atacar es esas complicidades. Mira, si uno atacara a los desarmaderos, baja el delito urbano, el del robo de pequeñas partes de un auto, una rueda, esto, lo otro. Antes era el estéreo, ahora... O los celulares de hoy, toda esa mafia que compran los celulares robados y que los venden. Pero te hago una pregunta, ¿vos pensás que un desarmadero puede funcionar en forma oculta o es a cielo abierto? No hay manera por la extensión que se necesita. La trata de personas. Ahora todos se enteran que hay talleres clandestinos en la ciudad de Buenos Aires. Una vergüenza que ahora todo el mundo tome nota de eso después de que mueren nuevamente 2 chicos. Sí, eso había sido, digamos, recordémoslo, ¿no? También denunciado por la Alameda y por vecinos. Y lo que nos dijo Gustavo Vera acá es que hay 40 denuncias parecidas. Hasta el próximo accidente. Hasta el próximo accidente. ¿Por dónde pasan las personas las redes de trata? ¿Cómo pasan la frontera sin la complicidad de prefectura y gendarmería? Es imposible. Entonces nosotros lo que decimos es que no hay que hacer demagogia y lo que hay que hacer es atacar la raíz del problema, que es este entramado de complicidades de la justicia, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad que llevan a todo lo demás. Y te agrego algo más, a 10 cuadras de donde murieron estos 2 chicos, se vende buena parte de los productos que se fabrican en esos talleres clandestinos, que es la avenida Avellaneda. ¿Qué harías con la cuestión, digamos, de el comerciante que está súper preocupado porque a lo mejor le baja la cantidad de lo que puede vender porque tiene justo enfrente a alguien que está vendiendo con una manta? Sí, también. Ahí hay que ver. Es complicado porque son también trabajadores. Es verdad, claro, porque uno dice, ¿por qué alguien llega a trabajar todo el día en la calle? Pero también hay gente que les da eso, Bueno, digamos. Es que eso iba. Mira, si vos mirás los talleres clandestinos, ¿qué son? Son el último eslabón de una larga cadena de tercerizaciones, porque centralmente funcionan para las grandes marcas.
Entonces nosotros una vez más decimos, lo que hay que atacar es ese problema. ¿Por qué las grandes marcas pueden tercerizar y no les termina importando a nadie dónde se realizan los productos y cómo? Entonces, si toda esa gente trabajara como fue, incluso no te estoy poniendo en utopía, como era hace bastantes años atrás, ¿por qué no existía? Porque tenían un empleo en blanco, porque hace 30 años atrás la Argentina tenía un poco más de 30, 40 años atrás tenía 2% de desocupación. Claro. Entonces, ¿por qué no existía eso? Porque había trabajo registrado. La contracara de esto es el trabajo no registrado, la permisividad de que se tercerice lleva a todo esto que después se llama economía informal, pero no es informal, terminan beneficiándose las grandes marcas, centralmente las productoras de ropa. Bueno, Miriam, gracias por tu visita, un gusto tenerte. Acá tuviste tu espacio. Por todo lo que no nos dan desde el gobierno de la ciudad, que no tenemos ninguna posibilidad. Pasaste las PASO, que fue muy importante. La única candidata mujer. Si me permiten decir una sola cosa más, la única candidata mujer, porque Ni Una Menos... creo que lo tenemos que analizar en todos los terrenos. No es que no había mujeres encabezando fórmulas, había varias, pero en todas las internas que hubo, las PASO, las que no pasaron fueron las mujeres. Soy la única candidata mujer para estas elecciones. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber estado acá otra vez. Visita, Gracias. Miriam Bregman es candidata a jefa de gobierno porteño por la ciudad de Buenos Aires. Llegamos a las 5 de la tarde. Exacto. Se termina esta segunda tarde y llega Luis Ventura. El dueño ya de las 5 en adelante. Hola, Luisito. Hola, Pablo. Hola, Luciana. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Con un poquito de frío, así que vamos a calentar un poco el ambiente, ¿no? Cuando salga se van a dar cuenta. Nos imaginamos. A ver, con la bomba que se viene hoy. A ver, bomba. Muy bien. Bueno, seguramente...